Gracias, señor presidente. Quiero iniciar deseándoles a todos los compañeros asambleístas un año muy próspero. El Ecuador espera de nosotros los resultados positivos que desde esta asamblea en este año 2023 salgan a flote. Respecto al proyecto de ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral, en el debate del 25 de agosto del 2022, he tenido listo mis propuestas, pero por circunstancias del tiempo no fue posible exponerlos en ese entonces. Esta ley amerita un gran debate, un gran análisis, una gran sensatez y razonamiento de lo que puede traer como consecuencias, sobre todo positivas, para el pueblo ecuatoriano. Por lo que entonces el detonante del tema de la inseguridad está en el narcotráfico y el crimen organizado, cuyos problemas no solamente se solucionan con aumento de la fuerza o el control policial, se solucionan con trabajo, con ingresos económicos, eliminando la pobreza de la gente, la miseria, la migración. Y por ello entonces quiero dar mi primera observación en esta intervención. El artículo 136 de la Constitución precisa que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia. Y me parece que un contenido específico y diferenciado constituye el capítulo de las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que abren la puerta a una política de represión social de imprescindibles consecuencias, tales del artículo 5, que reforma el artículo 10 en su literal K de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que dice: coordinar la elaboración del plan y la ejecución de la movilización nacional cuando circunstancias de crisis y conmoción nacional lo exijan. En tal virtud, las extraordinarias atribuciones contempladas en el artículo 5 del referido proyecto, con sus 16 facultades legales especificadas, son tan amplias y difusas que las funciones de la coordinación de la seguridad pública y del Estado bien permitirían suponer que se está creando un auténtico ministerio de la represión social. Segunda observación. Quisiera pedir que en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, publicada en el suplemento del registro oficial número 35 del lunes 28 de septiembre del 2009, que es la que estamos reformando, se considere eliminar la prohibición para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional queden a formar parte del directorio de empresas públicas y organismos de regulación y control, porque el objetivo de esta norma fue sacar a miembros de las Fuerzas Armadas
del directorio del entonces Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones como EMETEL, el Instituto Ecuatoriano de Electrificación INESEL y hasta de Petroecuador para transferir sin testigos incómodos estos recursos patrimoniales de la República del Ecuador. Tercera observación, solicito de manera formal que se elimine el artículo 18 de la misma Ley de Seguridad Pública y del Estado que se refiere a los gastos especiales o reservados cuya idoneidad moral siempre ha sido impugnada. Resulta que quienes siempre hablan y condenan del uso de estos gastos los mantiene encantados para actividades de inteligencia y contrainteligencia, así como para la protección interna y mantenimiento del orden público. Y en concordancia con este artículo, propongo la eliminación del artículo 26 de este mismo cuerpo, donde queda bajo el secretismo en manos exclusivas del Contralor General. Cuarta observación. El artículo 28 del proyecto de ley en materia del segundo debate reforma el texto del artículo 2 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, reconoce en el literal A el rol de las Fuerzas Armadas. Está muy bien. Donde se habla proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Se está violando el inciso tercero, artículo 158, cuando se habla de proteger los derechos y libertades y garantías de los ciudadanos. Son funciones estas exclusivas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Quinta observación. En el capítulo 3, a partir del artículo 38 del proyecto de las reformas, página 25, donde se abordan cambios al Código Orgánico Integral Penal, se impulsan determinadas reformas atentatorias a derechos establecidos en la Constitución de la República. Y como ejemplo de lo manifestado me voy a referir al artículo 69 de la ley reformatoria, que agrega el artículo 477 del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere a la búsqueda, registro, acceso y secuestro de datos informáticos con el solo requerimiento de un fiscal al juez, sin siquiera determinar la existencia o no de un posible delito. Compañeros asambleístas, esto constituye un verdadero atentado y viola, entre otros derechos establecidos en la Constitución de la República, el derecho a la inviolabilidad de domicilio, el derecho de la propiedad. Artículo 477, búsqueda, registro, acceso y secuestro de datos informáticos. El juez podrá ordenar el requerimiento del fiscal, la búsqueda, registro y acceso del sistema informático o de una parte de de los datos informáticos almacenados en él o de un medio de almacenamiento de datos informáticos o electrónicos. Podría además disponer, incautar, secuestrar los componentes físicos del sistema y, si fuera necesario, los dispositivos para su lectura, hacer o obtener copia íntegra de los datos en cualquier medio de almacenamiento autónomo disponible. Acciones que se permitan hacer innecesarias los datos informáticos o eliminar de los mismos.
Sexta y última observación, con su permiso, señor presidente de la Asamblea Nacional. En el artículo 49 del proyecto, me parece increíble que se persista en analizar el caso de prevaricato de jueces y árbitros. Artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal, sin que se incorpore como posibles responsables de este delito el prevaricato a los fiscales. Sugiero que en el texto reformado del artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal se incluya a las o los fiscales dentro del delito de prevaricato, ya que lo lógico es que no exista persona alguna que esté exenta de responsabilidades jurídicas, considerándose además que el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal establecía que son prevaricados y serán reprimidos con 5 años de prisión los empleados públicos de cualquier clase que ejerciendo alguna autoridad judicial, gubernativa o administrativa. Entonces, si me permite un minuto nada más. Entonces, no es posible que por determinados intereses las o los fiscales estén exentos de incurrir en el delito de prevaricato. De allí que resulta inconcebible que unos ciudadanos puedan cometer delitos y otros que lo hagan exactamente lo mismo no cometan delito. Quizás existan normas o reformas cuyo cambio puede ser explicable, pero en otros casos me parece que son disposiciones punitivas que se están aprobando a espaldas de la sociedad en un procedimiento en el que no puedo solidarizarme. En tal virtud, no concuerdo en aspectos en los que se actúa a espaldas de la sociedad ecuatoriana para en el fondo redoblar su control social y político. Compañeros asambleístas y señor presidente, quiero que considere estas observaciones y al mismo tiempo que todas las intervenciones y observaciones del día de hoy sean acogidos en la comisión. Regrese a la comisión y que en una próxima sesión, luego del análisis, se pueda votar con todos y cada uno. Tiene la palabra.